¿Eres coach, consultora o incluso tienes un negocio de servicios digitales y alguna vez te ha pasado que te sientes completamente desconectada de tu propósito o sientes que tienes que elegir entre sentirte bien, entre estar bien, tener paz y crecer tu negocio, desarrollar tu negocio? Me gustaría preguntarte también si en algún punto has sentido que no tienes un norte, que no te ves en 3, 5 años vista o que no tienes clara la estructura de tu negocio hacia esos 3 años vista. No tienes un plan estratégico, algo claro hacia dónde quieres ir, cómo lo vas a desarrollar y qué necesitas para desarrollarlo. O también puede que te haya pasado que hayas perdido motivación en lo que estás desarrollando. Sientes que solamente te sirve para pagar las cuentas o para vivir, pero realmente sientes que algo falta dentro, sientes que realmente hay algo más y aún no terminas de entender qué es lo que está pasando en tu negocio. Bueno, si has tenido alguno de estos síntomas, es muy probable que tengas alguno de los centros energéticos de tu negocio bloqueados. Hoy te voy a compartir la segunda parte de esta saga que hice de 2 vídeos donde explico los 8 centros energéticos del negocio y cómo esto puede estar afectándote a ti y obviamente los resultados de tu negocio. Yo soy Angélica Triviño con más de 10 años de experiencia en consultoría y ahora voy a cumplir 11 años de consultoría. He trabajado para empresas consultoras, he sido directora comercial y después he desarrollado mi propia agencia de consultoría de negocios y la he integrado con esta metodología de los 8 centros energéticos porque a la vez, además de ser consultora, también soy una persona, un ser humano y dentro de mi pasión está la yoga, la espiritualidad y esto me ha llevado a integrar la energía y toda la parte relacionada con el ser junto con la parte del negocio. Así que hoy quiero compartirte esto desde la profundidad de mi corazón, desde la experiencia que he vivido a lo largo de todos los países en Latinoamérica donde he desarrollado proyectos. Aquí en España también he desarrollado proyectos de consultoría y lo he unido muchísimo con lo que es la mente, las emociones, las acciones y la energía. Así que quédate si quieres saber cuáles son esos centros energéticos que puedes tener bloqueados y para que puedas conocer mucho más sobre ti y sobre tu negocio. Bueno, te comparto brevemente. Habíamos hablado en el primer vídeo que te dejaré aquí para que puedas verlo si no lo has visto, sobre los 3 centros energéticos inferiores o llamados chakras en la cultura del hinduismo y están relacionados con la energía, las ruedas que se mueven a través de la parte inferior. ¿Cuáles son? Son la base, la raíz, que en tu negocio está muy relacionada con las finanzas, la parte del sacro que está muy relacionada con la creatividad y con las ideas y también el placer que te genera las ventas o el trabajo o incluso el placer que generas al desarrollar tus servicios digitales, tu coaching, tu consultoría. Y luego estamos relacionados con el último, que es el poder personal, que es el plexo solar, que está en la parte de la boca del estómago y que en el caso del negocio pues está relacionado con el valor, con lo que tú estás claro de que aportas a través de tu negocio, con el servicio exactamente que tú estás desarrollando y con obviamente ese valor que vale tu negocio ante tu cliente, ante tu público objetivo. Ahora vamos a hablar de los 4 chakras superiores, que son los que me quedaban pendientes, y el último chakra, que es el áurico, que está fuera de nosotros y es el último que hablaré. Por ahora vamos a hablar de estos 4 iniciales. El siguiente chakra o centro de negocio es el del corazón. Y aquí por eso te preguntaba sobre el propósito. Tengo algunos de los síntomas principales que identifico y que muchas veces nos pasan. Puede ser por un lado hacia el exceso o hacia la carencia. Así que te los voy a compartir para que vayas pensando si te sientes identificado o identificado. El primero es que
Tu negocio se ha vuelto casi como una ONG. Quieres ayudar a todos, incluso gratis. Es decir, aportas valor, aportas un montón de valor, estás como súper abierta o súper abierto a dar muchísimo valor con tu negocio, pero muchas veces lo ofreces hasta gratis porque pues quieres dar demasiado, o sea, eres demasiado feliz aportando ese valor dentro de tu negocio. Eso es cuando ya está súper hiper activado ese centro. Luego el hipo es cuando tiene carencia, y ahí es que, por ejemplo, te desconectas del propósito y solo piensas en facturar. Es decir, tu negocio se ha convertido en una caja de dinero, pero realmente tú no te sientes feliz, e incluso eso se llega a notar en tus servicios. Tienes muchos problemas con los clientes, tienes clientes muy difíciles que al final te hacen sentir peor, o sea, vives como en esa montaña de subidas y bajadas a nivel de las emociones del corazón. Adicionalmente, también puede pasarte que o bien te sacrificas, como sientes que estás sacrificándote por tus clientes y no te priorizas. Es decir, estás como todo el tiempo sacrificándote, todo el tiempo dándole a tus clientes e incluso trabajando 15, 20 horas, y realmente pues no tienes como ese autocuidado de priorizar también en tu salud o en tu familia. Incluso estás dejando de lado tus propias amistades, tu propia familia, por sacrificarte hacia afuera, hacia tus clientes. O si no, está el lado contrario, que es no confías en nadie, ni siquiera en tus colaboradores. Si tienes empleados, no confías en tus empleados, o sea, te has cerrado totalmente. O sea, si te has cerrado totalmente y has sentido como que no confías en nadie, todo el mundo te va a traicionar, ya te han traicionado varias veces, es como que estás súper cerrado, pues eso también puede ser un bloqueo energético en el corazón. Adicionalmente, o en el centro energético del corazón de tu negocio. Adicionalmente, pues para las personas que a lo mejor están muy solitarias y que no hacen networking, no crean comunidad, no se abren a más oportunidades, pues puede ser que haya un bloqueo energético en el centro del corazón. Continuamos con el siguiente centro energético, que está relacionado con la comunicación, con el marketing, y en el caso del cuerpo, en el chakra, está relacionado con la garganta. En este caso está muy relacionado con las personas que, por ejemplo, no comunican sus ideas, se autosilencian, como que piensan que su voz no es válida, o también adicionalmente les cuesta grabarse, escribir o incluso pues comunicar desde una manera asertiva lo que están sintiendo en su corazón. O sea, les cuesta muchísimo expresarse, decir las cosas como las ven o como las sienten. O por el contrario, son estas personas que como que literalmente dicen y hablan y hablan y hablan y hablan y no se callan ni un solo instante, y están todo el tiempo hablando, no escuchan, y es como que hablas y al final pues también por eso puede haber un desequilibrio en ese centro energético, porque siempre en la comunicación pues tiene que haber también una escucha activa y una apertura a hablar. Pero las personas que, por ejemplo, se sienten muy avergonzadas por compartir sus ideas, o se sienten muy mal por comunicar lo que están pensando, lo que están sintiendo, pues puede haber un bloqueo en su centro energético de la garganta, y esto traspolado al negocio pues se va a ver afectado en que pues no consigues suficientes clientes, en que a lo mejor tus ideas son muy buenas, muy válidas, pero al final del día pues nadie las sabe, porque pues tú no estás comunicando ese valor que puedes aportar a través de tu negocio. Y más hoy en día en el mundo digital, que pues no podemos simplemente taparnos los ojos y decir que no es realidad, cuando la realidad es que pues hoy en día se necesita de las redes sociales para comunicar tu mensaje, para darte a conocer, para también mostrar tu sabiduría, lo que tú sabes, lo que tú puedes aportar al mundo desde tus conocimientos y desde tu experiencia. Entonces, y mucho más siendo consultora o coach, o estás en servicios digitales, que al final pues no es algo tangible como puede ser esto, un marcador que simplemente lo pones y ya está, se vende solo, sino que al final pues tú estás ofreciendo algo que viene de algo más intangible. Entonces en ese caso pues la comunicación es clave, y si tienes este centro energético con esos síntomas pues es probable que esté bloqueado. Adicionalmente, por ejemplo,
puede ser que o publiques mucho sin una estrategia o al revés, ¿no? O sea, no tienes presencia en redes sociales, o sea, apenas si tienes Instagram y subes como una foto y ya está, nada tuyo, no sales tú, o por ejemplo no tienes LinkedIn, no tienes ninguna red social laboral, porque aquí estamos hablando de negocios, así que digamos que no estás dándote a conocer en ningún canal, ni siquiera escribiendo, porque digamos que puede que se te dé mejor escribir, entonces pues puedes escribir un blog, pero ni siquiera eso, o sea, es como que estás súper cerrada o cerrado a comunicar tu valor y esperas que los clientes pues lleguen a través de, no sé, la página web, sorpresivamente, o por ahí algún post cada semana o cada mes que publicas, pero pues en realidad no hay una comunicación constante con tu público objetivo. Y muchas veces la creencia que hay detrás de eso es como mi mensaje no es valioso o mi mensaje no es importante. Y aquí me gustaría hacer un inciso muy importante porque pues yo viví este bloqueo del centro energético de la garganta. Te comparto brevemente cómo lo viví yo y así pues también tú puedes saber si puede que te esté pasando esta situación. A mí lo que me pasaba era que yo sabía que era importante comunicar, así que empecé mi canal de YouTube a través de comunicar sobre productividad, sobre hábitos, que era algo que a mí me encanta, me apasiona y que yo a día de hoy sigo viviendo y sigo haciendo. Así es como adquirí el hábito de la lectura, de aprender a concentrarme, también el hábito de la meditación, porque lograba centrar mi mente, aunque no era del todo fácil, pero lograba centrar mi mente y eventualmente pues pude avanzar mucho más en ese camino de la tranquilidad, de la paz, a pesar del caos que hubiese en el exterior. Pero volviendo a este punto de la comunicación, pues me costaba muchísimo comunicarme, decir las cosas e incluso poner límites a mis clientes, poner límites a los colaboradores o simplemente expresar mi opinión. Y en términos de redes sociales, pues igual era como que sentía, o sea, mi intención cuando hacía los vídeos era como, vale, lo que yo puedo aportar es interesante, me gusta, me apasiona, pero luego cuando lo decía era como que sentía mucha vergüenza al verme hablando sobre el tema o decía como, va, esto ya lo dice un montón de gente, yo para qué lo voy a decir o para qué lo voy a compartir. Entonces perdía la motivación y era muy relacionado a que realmente pues pensaba que mi mensaje no aportaba ningún valor a la persona y realmente eso iba más relacionado también pues con mi voz y mi comunicación, que a día de hoy pues como te das cuenta puede que alguna palabra me trabe. A mí anteriormente, o sea, me trababa todo el tiempo, era como súper difícil, tenía que grabar un montón de veces para poder expresar las cosas. Entonces realmente he vivido ese proceso, aún lo estoy transformando, pero yo puedo decir que sí que he sentido ese salto y ya sentir mucha más emoción y ser más auténtica en comunicar lo que pienso, lo que siento, no solamente frente a la cámara, sino también frente a las personas, que yo creo que es aún más importante porque tú puedes ser uno ante la cámara, pero realmente si eres coherente con lo que eres con los demás, pues es aún más valioso. Desde ese punto de vista lo veo yo. Y bueno, luego ya para continuar el siguiente punto, el siguiente centro energético, hablamos del tercer ojo en la parte de la yoga o en la parte del negocio. En el centro es la visión, es como tú organizas tu visión de negocio, como por ejemplo tú generas una estrategia en tu negocio, como haces tú un plan estratégico de cara a 1 año, a 3 años, cómo te visualizas. Si tú a día de hoy vas trabajando sobre la marcha, creando sobre la marcha, atendiendo sobre la marcha y no tienes un norte, pues es probable que ese centro energético también esté afectado. Una de las creencias más comunes es no sé hacia dónde voy, falta de visión estratégica, o sea, es como te sientes súper perdida en cuanto a tu propósito y en cuanto a lo que ves de aquí a 2 años vista, 3 años vista. Continuamos con el séptimo centro energético de tu negocio y aquí pueden haber 2 vertientes muy diferentes, pero ambas pueden ser pues un exceso o una carencia de energía en ese centro energético de tu negocio o en ti. En este caso puede estar bloqueado por un exceso o una falta. Por ejemplo, las personas que son terapeutas, coaches o personas que se dedican al mundo más holístico y que muchas veces integran la espiritualidad
sin conexión con lo práctico. Es decir, es como mucho fluyendo, pero poco generando estrategia, generando un plan, ¿sabes? Como que vas yendo y vas confiando, pero también no eres consciente de que pues estás en la tierra, de que debes anclarte, y muchas veces eso también se traspola a la raíz, a la base, a la parte financiera. Eso una parte. Y luego están los otros negocios que al revés, es como que es un negocio sin propósito y sin alma. Y aquí pues puede pasar que sean negocios que incluso generes servicios o asesorías sabiendo que no son buenas para esa persona o que no funcionan, y que te dé igual, que lo único que le importe a esa persona es el dinero. Entonces puede haber ahí también un pequeño desequilibrio en el centro de la corona, y muchas veces la creencia hacia el lado más, por ejemplo, coaches, terapeutas, es pues que el negocio pues va más allá, trasciende, ¿no? Entonces te olvidas también como de ti, te sacrificas. O al revés, ¿no? Puede pasar que la persona esté haciendo un negocio como muy material y se esté olvidando de su motivación interna y se sienta como que se está drenando. O sea, que su negocio literalmente le genera dinero, pero le está drenando su vida. Entonces ese es uno de los centros también como más fuertes, más sutiles, y está también súper relacionado con el octavo centro energético, que para mí también es hoy en día muy importante y no somos conscientes de ello, porque al ser también como fuera del cuerpo, como que no lo vemos. Y hablamos del colectivo, de la sociedad, del impacto social de tu negocio. Al ser tu creadora, al tú ofrecer un servicio, sobre todo un servicio, pero también en los productos, cuando tú ofreces un servicio, pues tú al final estás impactando en alguien más, en tu cliente. Si tú haces una asesoría solamente por la parte financiera, pero a lo mejor a la persona no le funciona, como pasa en muchos negocios, que no les funciona del todo porque no pones ese amor, esa entrega en el servicio, pues muchas veces eso impacta a nivel colectivo. Cuando tu negocio, por ejemplo, se elimina o digamos que tú ya no sigues con eso adelante, pues tú has dejado un legado en ese espacio de sociedad. Puede ser un legado positivo o puede ser un legado negativo. Y muchas veces algunas empresas, sobre todo cuando ya se crece mucho, porque cuando eres una persona, pues a lo mejor el legado que dejas es más o menos mediano, pero cuando creces mucho, cuando tienes un equipo, tú estás dejando un legado en tus empleados. Como eres tú, se replica en tu negocio. Ya lo hemos visto, hemos hablado en la primera parte del vídeo de que tú eres tu negocio es una extensión de ti. Tú lo has creado, ha nacido de una idea, de un pensamiento, de una acción, de una emoción, y has generado ese negocio. Pues eventualmente eso está muy relacionado con cómo tú también lo dejas en tus empleados. Entonces pues es muy importante que seas consciente también de que todo negocio pues tiene un legado, y así como puedes hacer esa parte, también te puedes enfocar al revés, ¿no? Empresas que se preocupan mucho por las personas, que hacen que la gente se sienta bien, que se sientan todos escuchados, que se sientan valiosos, porque pues al final tú eres el creador de ese negocio y tú tienes también que crear en ti esa fortaleza, no solamente en los demás, no solamente en servir, sino también en darte ese amor propio. Y antes de terminar, quiero compartir contigo una lectura que me gusta mucho, este libro que se llama El secreto, de Rhonda Byrne. Y me gusta mucho esto para todo aquel que, por ejemplo, como yo, pues ha vivido procesos de, a lo mejor desde la cultura latinoamericana, servir mucho, dar mucho, pero mucha carencia de amor propio, autocuidado. Si no te tratas como te gustaría que te traten los demás, nunca podrás cambiar las cosas. Tus acciones son el resultado de tus poderosos pensamientos. Si no te tratas con amor, respeto, estás emitiendo una señal que indica que no te consideras lo suficientemente importante ni lo bastante digna, o que crees que no te mereces lo que pides. Esa señal se seguirá emitiendo y experimentarás más situaciones de estar con personas que no te tratan bien. Y aquí hablamos de clientes, colaboradores o incluso tus mismos empleados si tienes equipo que no te tratan bien, porque al final internamente en tu corazón pues no te estás dando ese amor, ese autocuidado, esos límites amorosos.
Adicionalmente, las personas no son más que el resultado de tus pensamientos. Has de empezar a tratarte con amor y respeto y emitir esa señal y entrar en esa frecuencia. Y ya como última parte que me gustaría compartirte es: no puedes invocar algo en nombre de otra persona porque no puedes pensar ni sentir por otro. Tu trabajo eres tú. Es decir, tú no puedes cambiar que otra persona se sienta querida, que otra persona se sienta amada, que yo puedo decirte a ti, tú eres súper valiosa, tú eres súper inteligente, tu palabra vale muchísimo, pero si tú no lo trabajas en ti misma, si tú no trabajas en tu corazón el amor, si tú no trabajas la suficiencia en ti misma, pues no va a haber forma de que nadie pueda cambiar eso por ti. Así que es muy importante que lo trabajes en tu negocio, que identifiques esos centros energéticos que puedan estar bloqueados, que no todos tenemos los mismos centros energéticos bloqueados, pero sí muchos de ellos pues pueden tener similitud con lo que te he compartido. Te invito a que des clic en el enlace donde he hecho un diagnóstico, autodiagnóstico, para que identifiques cuáles son esos centros energéticos que puedes tener bloqueados, y eventualmente, si aplicas a la metodología que te comparto, puedes llegar a entrar a la comunidad que tengo en WhatsApp, donde también estoy compartiendo y compartiré más talleres y más formaciones sobre cómo desbloquear esos centros energéticos una vez que los identifiques, porque lo más importante es primero identificar algo. No hay forma de resolver algo que no se identifica. Por eso los consultores siempre hacemos un diagnóstico antes de dar una solución, porque si no vamos a estar ofreciendo una solución a algo que a lo mejor no es el problema. Te envío un abrazo hasta aquí. Si quieres puedes suscribirte a mi canal para que recibas más información. Me puedes seguir en Instagram o en LinkedIn si te sientes más cómoda o cómodo. Te envío muchísimo amor y deseo de corazón que tengas un excelente día, tarde o noche. Un abrazo muy grande desde Valencia, España.